Era un día gris y frío cuando Clara, una mujer de cabello castaño y ojos tristes, se acercó al refugio de animales. El viento cortante de la mañana se colaba entre los barrotes de la verja, como si quisiera transmitir el pesar de los animales dentro. Clara había venido muchas veces antes, pero algo en su interior la impulsaba a volver esa mañana. En sus manos sostenía una bolsa de golosinas para perros, un gesto pequeño pero lleno de esperanza. Dentro del refugio, en una de las jaulas más alejadas, estaba él, un pastor alemán de 19 años, llamado Max. Su pelaje estaba canoso y desordenado. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una chispa de vida. Había pasado casi toda su vida en aquel lugar, después de ser dejado allí cuando su dueño falleció sin dejarle a nadie más que lo cuidara. Max no comprendía por qué, pero había dejado de esperar. Los días y las noches se mezclaban y la soledad se había convertido en su única compañía. Clara lo observó desde lejos. Su corazón latía rápido al ver aquel perro tan viejo y solitario. La tristeza se apoderaba de ella, pero no quería rendirse. Max había sido olvidado por muchos, pero ella no iba a permitir que él pasara el resto de su vida encerrado en ese lugar. Max, sin embargo, no parecía tan interesado en la presencia de la mujer. De hecho, ni siquiera levantó la cabeza cuando Clara se acercó a la jaula. Había aprendido a no esperar nada de los humanos, y mucho menos a confiar en ellos. Pero Clara, con una sonrisa suave, extendió una mano a través de los barrotes. ¿Quién diría que aún te queda esperanza, amigo?, murmuró. Max la miró de reojo, sus ojos cansados pero alertas. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. La escena parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, Max se acercó, aunque con cautela, y olfateó la mano de Clara. La mujer se quedó allí, quieta, esperando. Sabía que Max había sido herido en su corazón muchas veces, pero ella no tenía intención de lastimarlo. Su sola presencia no debía ser otra herida más. El tiempo pasó, y cada vez que Clara visitaba el refugio, volvía a encontrar a Max en el mismo lugar. A veces lo veía con la cabeza gacha, mirando el suelo, como si no tuviera ganas de vivir más. Otras veces lo veía mirando la puerta, como si esperara que alguien lo sacara de allí. Y cada vez el dolor en el pecho de Clara crecía más. ¿Cómo podía estar tan solo? ¿Cómo podía ser que alguien tan leal, tan lleno de vida, tuviera que terminar sus días en ese refugio, sin nadie que lo amara? Una tarde, después de semanas de visitar a Max sin que se abriera completamente a ella, Clara tomó una decisión. Se acercó al mostrador, donde una joven empleada del refugio la atendió con amabilidad. Quiero adoptarlo, dijo Clara de manera firme, aunque su voz temblaba ligeramente. La empleada la miró sorprendida. ¿Está segura? Max es un perro muy mayor y ha pasado por mucho. No es un perro fácil de adoptar. Clara asintió, sin titubear. Lo sé, pero aún tiene algo de vida en él y si lo dejo aquí, ¿quién lo va a querer? Necesita una oportunidad. La joven, con una mezcla de duda y esperanza, aceptó su solicitud. El proceso fue largo, pero finalmente Clara se llevó a Max a su hogar. A pesar de sus años, Max mostró una ligera mejoría al estar fuera del refugio. Caminaba más erguido y aunque no corría como antes, sus ojos reflejaban una nueva energía. A veces, en las tardes soleadas, se sentaba en el jardín de Clara y miraba al horizonte como si buscara algo que ya había olvidado. Pero la calma que Clara sentía al tener a Max en su vida pronto se vio interrumpida por algo extraño. Un día, después de varias semanas, Clara encontró un objeto pequeño en el jardín. Era un trozo de tela, muy viejo y gastado. Lo levantó con cautela, sintiendo una extraña sensación al hacerlo. El pedazo de tela estaba cubierto con tierra, pero aún se podía ver algo escrito en él. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba en su jardín? El pedazo de tela parecía ser parte de algo mucho más grande, algo que había quedado olvidado en el pasado. Pero la verdadera sorpresa vino cuando, al examinarlo más de cerca, Clara descubrió que las letras escritas en él no eran en absoluto casuales. Parecían ser las primeras letras del nombre de Max. Pero, ¿qué significaba todo eso? ¿Por qué un trozo de tela con esas letras había llegado hasta ella? Clara sentía que algo mucho más grande estaba en juego, algo relacionado con el pasado de Max que aún no había sido revelado. Y lo que ella no sabía era que esa tela llevaría a descubrir secretos oscuros sobre la vida de Max, secretos que cambiarían su vida para siempre. Clara no podía dejar de pensar en el trozo de tela que había encontrado en su jardín. Esa noche, mientras Max dormía en su cama, ella pasaba las horas examinando la pequeña pieza de tela,
dándole vueltas a las posibles explicaciones. Las letras, aunque borrosas por el tiempo y la suciedad, parecían formar una palabra parcial. No podía creer que de alguna manera estuvieran relacionadas con Max. Pero, ¿qué podría significar? ¿Era un mensaje oculto? ¿Había algo que él no quería que ella supiera? Decidió investigar más a fondo. A la mañana siguiente, Clara fue al mercado local a buscar algún tipo de pista sobre el origen del trozo de tela. Mientras paseaba entre los puestos, se encontró con una anciana que vendía antigüedades. La mujer, de ojos brillantes y voz áspera, parecía saber más de lo que dejaba entrever. Clara, sintiendo que quizás podía encontrar alguna pista, se acercó a ella. Perdón, ¿sabe usted algo acerca de antiguos objetos de tela o símbolos antiguos? Preguntó Clara, mientras la anciana la miraba detenidamente. La anciana sonrió levemente y, sin pronunciar una palabra, sacó de debajo del mostrador un pequeño libro. Sus cubiertas estaban desgastadas y el título, en letras doradas, ya casi no se podía leer. Lo entregó a Clara sin decir nada más, como si supiera exactamente lo que necesitaba. El libro, que resultó ser un antiguo compendio de símbolos y tradiciones, contenía información sobre los misterios de la tela y su relación con los perros de ciertas familias antiguas. La mayoría de las páginas estaban escritas en un lenguaje arcaico, pero Clara logró descifrar una sección. Decía lo siguiente: el perro que porta el símbolo de la tela es un protector de secretos olvidados. Su alma está ligada a un legado ancestral, un pacto que lo hace el guardián de una verdad oscura. Las palabras de Clara se congelaron en su garganta. El símbolo de la tela era algo que había sido utilizado en rituales antiguos. Pero, ¿por qué Max lo tenía? ¿Qué tipo de legado ancestral estaba protegiendo? Esa noche, mientras Clara estudiaba el libro en su habitación, Max se levantó de su cama. La mujer lo miró con sorpresa al verlo de pie, algo raro en él debido a su avanzada edad. Max caminó hacia ella, sin hacer ruido, y se detuvo justo enfrente de la mesa donde ella estaba leyendo. Era como si de alguna manera supiera que ella estaba cerca de descubrir algo importante. La luz de la lámpara iluminaba suavemente su pelaje gris y sus ojos, ahora más sabios que nunca, parecían llenos de una comprensión silenciosa. Clara lo miró con una mezcla de asombro y temor. En ese momento algo en ella hizo clic. Quizás Max no era solo un perro. Quizás él había sido parte de algo mucho más grande, algo que tenía que ver con su pasado. Entonces, de repente, Max dio un paso hacia adelante y dejó caer algo sobre la mesa. Era otro trozo de tela, idéntico al que Clara había encontrado en el jardín. La mujer lo tomó, asombrada. Ahora entendía. Los trozos de tela no eran solo fragmentos de algún tipo de vestimenta antigua. Eran piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas que Max había estado tratando de resolver por su cuenta, pero sin saber cómo. Clara miró a Max con una mezcla de compasión y curiosidad. Ahora sabía que él estaba tratando de comunicarle algo, algo que había permanecido oculto durante años. Decidió que tenía que ir más allá, que necesitaba saber toda la verdad sobre Max, su pasado y el misterio que se cernía sobre él. A la mañana siguiente, Clara llevó a Max al veterinario, con la esperanza de obtener más respuestas. Mientras esperaban en la sala de espera, el veterinario, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, observó a Max y luego a Clara con una mirada algo desconcertada. Este perro, dijo el veterinario, señalando a Max con una mezcla de respeto y extrañeza. ¿Está segura de que Max es solo un perro? ¿No sabe quién es realmente? Clara se quedó helada. ¿Qué quería decir el veterinario con eso? ¿Había algo más que ella debía saber sobre Max? El hombre continuó. Max no es solo un perro común. Hay historias sobre él, leyendas incluso. ¿Sabía que tiene un vínculo con una familia muy antigua? Algo relacionado con guardianes de secretos olvidados. Clara sintió que el suelo se le venía abajo. ¿Qué tipo de historias estaban relacionadas con Max? ¿Qué secretos estaba guardando este perro que ella había adoptado sin saber nada sobre su pasado? Antes de que pudiera preguntar más, el veterinario se levantó y se acercó a Max. Con una mirada seria, le acarició la cabeza y susurró algo en voz baja, casi inaudible. Clara no pudo escuchar, pero vio cómo los ojos de Max se entrecerraron, como si comprendiera las palabras del hombre. Luego el veterinario se volvió hacia ella. Lo siento, pero eso es todo lo que puedo decir. El resto lo descubrirá usted misma. Clara, desconcertada y ansiosa, salió del consultorio con Max a su lado. Su mente daba vueltas a todo lo que acababa de escuchar.
Estaba en el borde de algo mucho más grande, y Max, ese perro viejo y cansado, era la clave para descubrirlo. Pero ¿qué secretos oscuros se ocultaban detrás de su historia? ¿Y cómo afectaría eso a Clara? ¿Qué tipo de conexión tenía Max con los guardianes de secretos olvidados? Clara no podía dejar de pensar en el trozo de tela que había encontrado en su jardín. Esa noche, mientras Max dormía en su cama, ella pasaba las horas examinando la pequeña pieza de tela, dándole vueltas a las posibles explicaciones. Las letras, aunque borrosas por el tiempo y la suciedad, parecían formar una palabra parcial. No podía creer que de alguna manera estuvieran relacionadas con Max, pero ¿qué podría significar? ¿Era un mensaje oculto? ¿Había algo que él no quería que ella supiera? Decidió investigar más a fondo. A la mañana siguiente, Clara fue al mercado local a buscar algún tipo de pista sobre el origen del trozo de tela. Mientras paseaba entre los puestos, se encontró con una anciana que vendía antigüedades. La mujer, de ojos brillantes y voz áspera, parecía saber más de lo que dejaba entrever. Clara, sintiendo que quizás podía encontrar alguna pista, se acercó a ella. Perdón, ¿sabe usted algo acerca de antiguos objetos de tela o símbolos antiguos? Preguntó Clara mientras la anciana la miraba detenidamente. La anciana sonrió levemente y, sin pronunciar una palabra, sacó de debajo del mostrador un pequeño libro. Sus cubiertas estaban desgastadas y el título, en letras doradas, ya casi no se podía leer. Lo entregó a Clara sin decir nada más, como si supiera exactamente lo que necesitaba. El libro, que resultó ser un antiguo compendio de símbolos y tradiciones, contenía información sobre los misterios de la tela y su relación con los perros de ciertas familias antiguas. La mayoría de las páginas estaban escritas en un lenguaje arcaico, pero Clara logró descifrar una sección. Decía lo siguiente: el perro que porta el símbolo de la tela es un protector de secretos olvidados. Su alma está ligada a un legado ancestral, un pacto que lo hace el guardián de una verdad oscura. Las palabras de Clara se congelaron en su garganta. El símbolo de la tela era algo que había sido utilizado en rituales antiguos. Pero, ¿por qué Max lo tenía? ¿Qué tipo de legado ancestral estaba protegiendo? Esa noche, mientras Clara estudiaba el libro en su habitación, Max se levantó de su cama. La mujer lo miró con sorpresa al verlo de pie, algo raro en él debido a su avanzada edad. Max caminó hacia ella sin hacer ruido y se detuvo justo enfrente de la mesa donde ella estaba leyendo. Era como si de alguna manera supiera que ella estaba cerca de descubrir algo importante. La luz de la lámpara iluminaba suavemente su pelaje gris, y sus ojos, ahora más sabios que nunca, parecían llenos de una comprensión silenciosa. Clara lo miró con una mezcla de asombro y temor. En ese momento, algo en ella hizo clic. Quizás Max no era solo un perro. Quizás él había sido parte de algo mucho más grande, algo que tenía que ver con su pasado. Entonces, de repente, Max dio un paso hacia adelante y dejó caer algo sobre la mesa. Era otro trozo de tela, idéntico al que Clara había encontrado en el jardín. La mujer lo tomó, asombrada. Ahora entendía. Los trozos de tela no eran solo fragmentos de algún tipo de vestimenta antigua. Eran piezas de un rompecabezas. Un rompecabezas que Max había estado tratando de resolver por su cuenta, pero sin saber cómo. Clara miró a Max con una mezcla de compasión y curiosidad. Ahora sabía que él estaba tratando de comunicarle algo, algo que ha permanecido oculto durante años. Decidió que tenía que ir más allá, que necesitaba saber toda la verdad sobre Max, su pasado y el misterio que se cernía sobre él. A la mañana siguiente, Clara llevó a Max al veterinario, con la esperanza de obtener más respuestas. Mientras esperaban en la sala de espera, el veterinario, un hombre de mediana edad con lentes gruesos, observó a Max y luego a Clara con una mirada algo desconcertada. Este perro, dijo el veterinario, señalando a Max con una mezcla de respeto y extrañeza, ¿está segura de que Max es solo un perro? ¿No sabe quién es realmente? Clara se quedó helada. ¿Qué quería decir el veterinario con eso? ¿Había algo más que ella debía saber sobre Max? El hombre continuó. Max no es solo un perro común. Hay historias sobre él, leyendas incluso. Sabía que tiene un vínculo con una familia muy antigua, algo relacionado con guardianes de secretos olvidados. Clara sintió que el suelo se le venía abajo. ¿Qué tipo de historias estaban relacionadas con Max? ¿Qué secretos estaba guardando este perro que ella había adoptado sin saber nada sobre su pasado? Antes de que pudiera preguntar más, el veterinario se levantó y se acercó a Max.
Con una mirada seria le acarició la cabeza y susurró algo en voz baja, casi inaudible. Clara no pudo escuchar, pero vio cómo los ojos de Max se entrecerraron, como si comprendiera las palabras del hombre. Luego, el veterinario se volvió hacia ella. Lo siento, pero eso es todo lo que puedo decir. El resto lo descubrirá usted misma. Clara, desconcertada y ansiosa, salió del consultorio con Max a su lado. Su mente daba vueltas a todo lo que acababa de escuchar. Estaba en el borde de algo mucho más grande, y Max, ese perro viejo y cansado, era la clave para descubrirlo. Pero, ¿qué secretos oscuros se ocultaban detrás de su historia? ¿Y cómo afectaría eso a Clara? ¿Qué tipo de conexión tenía Max con los guardianes de secretos olvidados? Clara no podía dejar de pensar en lo que el veterinario le había dicho. Un vínculo con una familia antigua, guardianes de secretos olvidados, todo parecía sacado de una película de misterio. ¿Cómo podía Max, un perro tan común para ella hasta hace poco, estar relacionado con algo tan grande? No sabía si sentir miedo o fascinación, pero lo que sí tenía claro era que debía descubrir la verdad. Esa noche, después de regresar a casa, Clara se sentó frente a su escritorio. El libro antiguo que había encontrado en el mercado seguía abierto, con las páginas marcadas por su ansiedad. Se concentró en el pasaje que hablaba de los guardianes de secretos olvidados. Algo en él la inquietaba, algo que no podía descifrar. El trozo de tela que Max había dejado sobre la mesa se convirtió en su punto de partida. Era extraño cómo ese pequeño fragmento parecía estar a la altura de un misterio tan grande. Las palabras del veterinario resonaban en su mente. Max no es solo un perro común. De repente, Clara recordó algo que había olvidado, la familia a la que pertenecía el perro. Cuando Max llegó al refugio, no había detalles sobre su historia. Nadie sabía nada sobre su origen, solo que era un pastor alemán que había sido dejado en el refugio a la edad de 15 años, después de pasar toda su vida con una familia. Clara decidió que debía investigar más sobre la familia que había tenido a Max. El refugio no había tenido información suficiente, pero Clara había guardado un pequeño recibo con una dirección. Era una dirección en un vecindario tranquilo, no muy lejos de su hogar. Decidió que al día siguiente iría a buscar respuestas. Esa noche, mientras Clara intentaba dormir, Max se comportó de manera extraña. Estaba inquieto, mirando hacia la ventana como si algo lo estuviera llamando. Clara no podía entender qué lo estaba alterando. ¿Qué veía Max que ella no podía? Decidió que debía seguir sus instintos y hacer lo que fuera necesario para descubrir qué estaba sucediendo. A la mañana siguiente, Clara se levantó temprano y preparó a Max para el viaje. Sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo, pero también sentía que no podía detenerse. Si Max había estado guardando secretos, ella debía ser parte de esa verdad, sin importar cuán peligrosa o aterradora fuera. La dirección que encontró en el recibo la condujo hasta una casa antigua, alejada de la ciudad, en un barrio tranquilo. La casa parecía deshabitada, con las ventanas cubiertas por cortinas polvorientas. Un aire de abandono flotaba en el ambiente, pero Clara decidió tocar la puerta. Un hombre mayor abrió la puerta con una expresión seria. No parecía sorprendido al ver a Clara, como si ya esperara su llegada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó el hombre, observando a Max con una mirada que reflejaba algo más que curiosidad. Clara no pudo evitar sentirse nerviosa. Algo en ese hombre, en esa casa, la ponía incómoda. Sin embargo, sabía que debía hacer la pregunta. ¿Usted conoce a Max? Es un perro pastor alemán de 19 años. Lo encontré en un refugio. ¿Qué sabe usted de él? El hombre la observó por unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente hizo un gesto con la mano, invitándola a entrar. Pase. Le contaré lo que sé, dijo con voz grave. Clara entró a la casa, que estaba llena de objetos antiguos y fotografías en blanco y negro. En una de las paredes colgaba un retrato de una familia, una foto que parecía haber sido tomada hace muchas décadas. Max, que normalmente se mostraba tranquilo, comenzó a olfatear el aire y a ladrar suavemente, como si reconociera algo. El hombre se sentó en una silla de madera, señalando una vieja caja de madera en el suelo. Clara se acercó mirando al hombre mientras él comenzaba a hablar. Max no es solo un perro cualquiera. Pertenece a una antigua línea de perros guardianes. Su familia hace muchos años hizo un pacto con aquellos que custodiarían ciertos secretos, dijo, mirando fijamente a Clara. El trozo de tela que encontró es la clave para todo.
Max no fue un perro común para ellos, ni siquiera para nosotros. Él fue elegido. Clara no podía creer lo que escuchaba. Su mente daba vueltas. ¿Qué secretos guardaba Max? ¿Y por qué ahora, a su edad avanzada, parecía estar revelando todo esto? ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué tipo de pacto? Preguntó Clara, su voz temblorosa. El hombre la miró con una seriedad aterradora. El pacto involucra un antiguo linaje, una raza de perros que ha custodiado los secretos más oscuros de la humanidad. Max es el último de su especie. Hay otros, pero los cazadores del conocimiento antiguo están detrás de ellos, y alguien está buscando a Max. Clara sintió que el aire se volvía más denso. ¿Estaba Max en peligro? ¿Y por qué el hombre le contaba todo esto? Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se levantó y sacó algo de la caja. Era una pequeña medalla de metal con un símbolo desconocido. Dale esto a Max, le ayudará a recordar quién es y por qué está aquí, dijo el hombre entregando la medalla a Clara. Ella la tomó, sin saber qué hacer con ella. Pero una cosa era clara, el misterio de Max era mucho más grande de lo que había imaginado, y su vida, la de él y la suya, nunca volvería a ser la misma. Clara regresó a su casa con la medalla en las manos, pero en su corazón ya no había lugar para la calma. Había algo extraño en el hombre que la había recibido en su casa, algo que no podía identificar del todo, pero que la mantenía alerta. ¿Por qué había sido tan misterioso sobre el linaje de Max? ¿Qué tipo de secretos había guardado este perro durante tantos años? Y más importante aún, ¿quién estaba buscando a Max? Esa noche, Clara apenas pudo dormir. Max se quedó a su lado más tranquilo que de costumbre, como si entendiera que algo grande se estaba gestando. El perro, a pesar de su avanzada edad, parecía tener una energía renovada, como si su propósito estuviera a punto de cumplirse. Por la mañana, Clara despertó con la misma sensación de inquietud. La medalla que el hombre le había dado estaba sobre la mesa. Su brillo metálico se reflejaba en la luz del sol. La observó detenidamente, esperando encontrar algún signo que la ayudara a entender más, pero la medalla no tenía inscripciones, solo un símbolo extraño que no podía reconocer. La forma era un círculo con líneas que se cruzaban en su interior, algo que parecía un antiguo emblema. Max, que ya estaba despierto, la miró fijamente y luego volvió a su posición en el sofá, como si estuviera esperando que Clara entendiera algo. Clara decidió visitar el refugio una vez más, con la esperanza de encontrar algún registro o pista adicional que pudiera ayudarla a comprender mejor la conexión de Max con los guardianes del secreto. En cuanto llegó, se dirigió al área administrativa y pidió hablar con el director. Este último la recibió con una sonrisa, pero pronto su expresión cambió cuando mencionó a Max. Ah, claro, lo recuerdo perfectamente. No sé qué tiene este perro, pero nunca vi algo igual, dijo el director con una mirada distante. De hecho, nunca se quedaba mucho tiempo en el refugio. Siempre había algo que lo mantenía tranquilo, como si supiera lo que estaba pasando. Pero, Clara, no sé si esto es algo que quieras saber. Clara lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? El director dudó un momento, mirando por la ventana, como si alguien pudiera estar escuchando. Hace algunos años, cuando Max fue dejado aquí, hubo rumores extraños en la ciudad. Gente decía haber visto figuras oscuras merodeando por la zona. En su mayoría eran personas misteriosas, buscando algo o alguien. Nunca entendí bien qué estaba pasando, pero a veces sentía que Max sabía mucho más de lo que nosotros pensábamos. En una ocasión me acercó una carta, escrita con una tinta que desaparecía si tocabas el papel. En esa carta decía que él tenía una misión, algo que debía hacer y que nada debía interferir en su camino. Clara escuchó con atención, incapaz de creer completamente lo que oía, pero sintiendo en su interior que algo estaba sucediendo, algo mucho mayor que un simple perro. La pieza del rompecabezas se estaba armando, aunque todavía quedaban muchas piezas por encajar. De repente, Max empezó a moverse inquieto, mirando hacia la puerta, ladrando suavemente como si algo lo hubiera perturbado. El director se levantó rápidamente, mirando por la ventana con expresión tensa. «¡Lo sabía!», exclamó, mientras un escalofrío recorría su cuerpo. «Ellos están aquí». Clara no entendía a qué se refería, pero no había tiempo para explicaciones. A través de la ventana, Clara vio una camioneta negra estacionada al frente del refugio, con varias figuras oscuras saliendo de ella. Sin decir una palabra, el director la agarró del brazo y la llevó rápidamente hacia el fondo del edificio. «Tienes que irte ahora», dijo el director con voz temblorosa.
Ellos son peligrosos. Si te encuentran, no habrá forma de salir con vida. Clara miró a Max, que había comenzado a ladrar con furia. Era como si el perro estuviera alertando a alguien o algo. Sabía que el refugio ya no era seguro. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban buscando a Max? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Clara, tratando de calmarse. El director la miró con seriedad, pero también con miedo. No tengo tiempo para explicarlo todo. Solo sigue a Max. Él sabe dónde ir. Antes de que Clara pudiera responder, el director la empujó hacia la salida trasera. Max se adelantó rápidamente, guiándola por el pasillo y hacia la puerta secreta del refugio que ella nunca había notado antes. Mientras corrían por los oscuros pasillos, Clara sintió que algo terrible estaba por suceder. Y Max, aunque viejo, parecía estar más fuerte que nunca, guiándola con determinación. La puerta trasera se abrió y un viento helado la recibió. Clara miró atrás una última vez, viendo cómo las luces de los vehículos extraños comenzaban a iluminar el interior del refugio. No había tiempo que perder. Max la miró y Clara entendió que, aunque no sabía qué estaba pasando, tenía que confiar en él. Corrieron por el bosque cercano, siguiendo las huellas de Max. El perro parecía tener un destino claro, y Clara no podía hacer más que seguirlo, aunque el miedo la estaba invadiendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro del bosque. Max se detuvo frente a un gran árbol donde había una especie de altar rudimentario hecho de piedras y ramas. Clara no podía creer lo que veía. Max se acercó al altar y comenzó a ladrar como si estuviera invocando algo. Clara miró a su alrededor, sintiendo una presencia, pero no veía nada. Fue entonces cuando escuchó un susurro. Era una voz suave, casi etérea. Ellos vienen por ti, Max, pero no te dejarán en paz. Clara miró a Max, quien la miraba fijamente, como si le estuviera pidiendo que entendiera. Clara sentía una presión en su pecho que la hacía respirar con dificultad. La voz que había escuchado no provenía de ninguna parte en particular, pero sentía su presencia a su alrededor, como si estuviera en todas partes y a la vez en ninguna. Max, que estaba parado ante el altar, parecía entender algo que ella aún no lograba captar. Su mirada fija hacia el horizonte indicaba que el momento había llegado. Un brillo en sus ojos oscuros reflejaba una sabiduría que Clara no alcanzaba a comprender. De repente, la figura de Max comenzó a moverse lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para él. Clara, sintiendo que algo estaba por suceder, dio un paso hacia el altar, pero algo la detuvo. En el instante en que sus pies tocaban la tierra, el suelo bajo ella comenzó a vibrar ligeramente. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y sintió una presión, como si el aire alrededor de ella se estuviera comprimiendo. Max se giró hacia ella, con un ladrido bajo, casi inaudible. Clara no podía decir si el perro la estaba advirtiendo o guiándola, pero algo dentro de ella le decía que debía mantenerse cerca de él. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, el susurro volvió, esta vez más fuerte y más claro. Ellos te están observando, Clara. Están cerca. Tienes que entender lo que él es, lo que realmente significa. El sonido de las palabras la golpeó en el pecho y una oleada de terror la invadió. La figura del perro, siempre tranquila y noble, ahora parecía una sombra, un ser mucho más grande y misterioso. Clara se agachó para acercarse más a Max, quien de inmediato la miró con ternura, pero también con una mirada que transmitía una urgencia que no podía ignorar. Fue entonces cuando comenzó a recordar las historias que había oído de pequeña. Había algo en su memoria que se conectaba con lo que estaba sucediendo. Historias sobre perros guardianes, seres misteriosos que custodiaban secretos ancestrales. Pero esas leyendas no hablaban de animales comunes, sino de criaturas que llevaban consigo el poder de cambiar el destino de aquellos que los acompañaban. Y ahora Max parecía ser una de esas criaturas. Clara decidió, sin pensarlo más, que debía saber la verdad. No podía seguir huyendo de la incertidumbre. Tomó la medalla que el hombre del refugio le había dado y la miró detenidamente. El símbolo grabado en ella brillaba tenuemente, como si estuviera reaccionando al entorno. La presión en el aire aumentó y Clara pudo sentir que algo se estaba abriendo. De repente, las piedras del altar comenzaron a moverse lentamente, como si tuvieran vida propia. Un profundo retumbo surgió desde el centro del círculo, y las sombras que se cernían sobre ellas parecían disolverse en la oscuridad. Clara sintió una fuerza invisible que la empujaba hacia el altar, y antes de que pudiera reaccionar, una figura encapuchada apareció en el círculo.
emergiendo de la oscuridad con un paso firme y majestuoso. La figura se acercó lentamente a Clara, quien, paralizada por el miedo, no sabía cómo reaccionar. Max, por otro lado, se puso en guardia, dejando escapar un gruñido bajo, pero su postura era desafiante. Clara no entendía cómo él podía estar tan tranquilo ante esta aparición, pero algo dentro de ella le decía que no debía temer. La figura encapuchada habló en un tono grave pero sereno, como si estuviera pronunciando una verdad inmutable. Has llegado, Clara. La misión ha comenzado. Clara, sin embargo, no podía entender a qué se refería. A pesar del miedo que la envolvía, algo en su interior le decía que debía preguntar. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? La figura la observó fijamente, pero sus ojos permanecían ocultos bajo la capucha. La voz volvió a sonar, esta vez más profunda, más resonante, como si viniera de un lugar más allá de lo terrenal. Soy el guardián de este lugar, y tú, Clara, eres la elegida para completar la misión de Max. Él no es solo un perro, es un protector, un ser antiguo que ha sido enviado para guiarte. Y tú, como su compañera, tienes que entender lo que significa ser parte de esta historia. El equilibrio entre el mundo de los vivos y los seres que se ocultan en las sombras depende de ti. Clara, aún desconcertada por las palabras, sintió una sacudida en su interior. Algo en su alma resonaba con la afirmación, pero no podía entender completamente lo que eso significaba. Max se acercó a ella, poniendo su pata sobre su mano, como si le estuviera dando su apoyo, su confianza. La figura encapuchada, al ver la interacción entre Clara y el perro, pareció asentir con satisfacción. Max es el último de su linaje, un ser nacido con el poder de cruzar entre los mundos, y tú, Clara, eres su vínculo con el nuestro. Juntos deben enfrentarse a los enemigos que buscan destruir el equilibrio. Ellos ya han comenzado a mover sus piezas, y si no actúan rápido, el caos se desatará sobre todos. Clara sintió un sudor frío recorriendo su frente. ¿Qué enemigos? ¿Qué equilibrio? Y lo más importante, ¿por qué ella estaba involucrada en todo esto? Antes de que pudiera hacer más preguntas, la figura encapuchada levantó una mano, señalando a Max. La verdad está frente a ti, pero debes estar preparada. El camino no será fácil y las decisiones que tomes definirán no solo tu destino, sino el de todos los seres vivos. Con esas palabras, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando a Clara y Max completamente solos en el claro, con la medalla brillando en las manos de Clara. Max, al ver la expresión desconcertada de Clara, se acercó a ella y con su mirada tranquila le dio una señal para que lo siguiera. Clara sabía que ya no había vuelta atrás. La misión había comenzado y no solo Max dependía de ella. El destino de todos estaba en juego. Cooler. Clara no podía dejar de pensar en lo que la figura encapuchada había dicho. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez, como un eco incesante que no la dejaba en paz. Max, el perro que había conocido solo como un compañero en su camino, ahora parecía ser mucho más que eso. Él era un protector, un ser con un propósito que trascendía lo que ella había imaginado. De alguna manera, todo en la vida de Clara había cobrado un nuevo significado. La medalla en sus manos, la mirada tranquila de Max, las palabras de la figura misteriosa, todo parecía encajar, pero a la vez dejaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué ella? ¿Qué se esperaba de ella en este viaje tan peligroso? Max, susurró Clara, mirando al perro que estaba a su lado. Él la miró con esos ojos sabios, como si ya supiera lo que ella iba a preguntar. Sin embargo, no dijo nada. No necesitaba hablar para comunicarse con ella. Su presencia lo decía todo. De repente, el aire alrededor de ellos se volvió más pesado. La luz que antes iluminaba el claro comenzó a apagarse lentamente, como si algo estuviera bloqueando el sol. Una sombra oscura se extendió por el lugar, y Clara pudo sentir un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba cerca, algo que no pertenecía a este mundo. Max levantó la cabeza, sus orejas erguidas, y comenzó a ladrar con una intensidad que Clara nunca había oído antes. El sonido era bajo, gutural, como si estuviera emitiendo una advertencia. Algo se acercaba, y Max estaba listo para enfrentarlo. Clara dio un paso atrás, mirando nerviosamente a su alrededor. El silencio era profundo, y en la distancia, apenas visible, apareció una figura sombría. No era humana ni animal, sino algo entre ambos, una forma distorsionada que parecía desvanecerse en las sombras y aparecer en la luz al mismo tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Clara, su voz temblando. La figura no respondió inmediatamente.
Se acercó lentamente, sus movimientos deslizándose como si estuviera hecha de la misma oscuridad que lo rodeaba. Su rostro estaba cubierto por una capa negra, pero sus ojos brillaban con una luz fría, antinatural. Soy uno de ellos, respondió la figura con una voz que parecía provenir de todas partes a la vez, y he venido por lo que te pertenece. Clara frunció el ceño, sin entender completamente. Max, por su parte, se adelantó, mostrando sus dientes y gruñendo con ferocidad. Pero la figura no se inmutó, más bien parecía disfrutar de la tensión que se estaba creando. No te asustes, Clara, continuó la figura. He venido para ofrecerte una oportunidad. El destino de este mundo está en tus manos, y Max no podrá protegerte para siempre. Tú eres la clave para que todo esto funcione. Pero primero debes comprender lo que realmente estás enfrentando. El miedo se apoderó de Clara, pero algo dentro de ella le dijo que no podía retroceder. Había algo que ella aún no sabía, algo que Max había estado guardando en silencio. Los ojos de la figura brillaron aún más, y Clara, a pesar de sí misma, dio un paso hacia adelante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz firme, aunque temblorosa por dentro. La figura sonrió, una sonrisa sin alegría que le heló la sangre. Con un movimiento de su mano, el aire a su alrededor comenzó a cambiar, como si las sombras se apoderaran del espacio. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, pero se mantuvo firme, sabía que no podía rendirse. Lo que quiero, Clara, es lo que te pertenece por derecho, dijo la figura, su voz ahora más grave. Max no es solo un perro, es mucho más que eso, y tú, Clara, estás destinada a ser su compañera, su igual. Juntos deberéis enfrentarse a aquellos que ya están dentro de este mundo y a aquellos que están por venir. De repente, Clara entendió. La figura no se refería a los enemigos visibles, a los que podían ser tocados o vistos. Había algo más, algo mucho más grande, más siniestro, que estaba esperando. Max comenzó a ladrar aún más fuerte, como si pudiera sentir la amenaza en su interior. La figura observó al perro con interés, pero no hizo ningún movimiento. Clara, ahora con una determinación renovada, se agachó y acarició la cabeza de Max, tranquilizándolo. Sabía que no podía estar sola en este viaje. Su conexión con él era profunda, mucho más de lo que había imaginado. ¿Qué debo hacer?, preguntó Clara, mirando fijamente a la figura. La respuesta fue simple, pero aterradora. Tienes que elegir, Clara. El tiempo está corriendo. La oscuridad está cerca, y tú y Max debéis ser los que cierren las puertas del caos. Pero para hacerlo, primero debes conocer todo lo que has olvidado, todo lo que Max ha ocultado. Solo entonces podrás detener lo que se avecina. Con esas palabras, la figura desapareció, dejando a Clara y Max en medio con la sensación de que el verdadero peligro apenas comenzaba. Clara miró a su alrededor, buscando respuestas en la nada, pero solo encontró silencio. Max, sin embargo, parecía preparado. Estaba más alerta que nunca, y su mirada fija hacia el horizonte le dio a Clara una sensación de esperanza. Sabía que lo que venía sería aún más difícil, pero con Max a su lado no podía rendirse. El destino de ambos estaba entrelazado, y lo que viniera ya no podían evitarlo. La noche cayó rápidamente, envolviendo el claro en un manto de oscuridad profunda. Clara sentía como la atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si algo invisible la estuviera presionando. Max, a su lado, se mantenía alerta, sus sentidos agudizados, detectando cada ruido, cada movimiento en la oscuridad que los rodeaba. No era solo un perro, ahora lo sabía bien. Max era su guardián, su compañero en un viaje que uno comprendía por completo, pero que ya no podía evitar. La figura misteriosa que se les había aparecido antes había dejado una huella imborrable en ella. Clara entendía que lo que estaba a punto de enfrentar no era simplemente una cuestión de supervivencia, sino algo mucho más grande, algo que podría cambiar el curso de la humanidad misma. Pero aún tenía demasiadas preguntas y las respuestas que necesitaba parecían estar más allá de su alcance. Todo lo que has olvidado, pensó Clara, las palabras de la figura repiqueteando en su cabeza. ¿Qué era lo que había olvidado? ¿Qué conexión tan profunda y antigua existía entre ella y Max? Tenía que descubrirlo, y pronto, antes de que fuera demasiado tarde. De repente, Max empezó a moverse, levantando la cabeza hacia el cielo estrellado. Sus orejas se tensaron y con un gruñido bajo comenzó a caminar hacia el borde del claro. Clara lo siguió de inmediato, su corazón latiendo más rápido por la anticipación de lo que podría suceder a continuación. Max se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un punto invisible en el aire.
Clara se acercó con cautela y, siguiendo su mirada, notó algo extraño. Un brillo tenue, casi imperceptible, parpadeaba en la distancia como una luz que surgía de algún lugar lejano. Era una señal, Clara lo sabía. Algo la estaba llamando y Max lo sentía. Sin pensarlo dos veces, Clara empezó a caminar hacia el resplandor. Cada paso que daba la acercaba más a algo desconocido, algo que podría responder a sus preguntas. Max, siempre vigilante, no se apartó ni un segundo de su lado, avanzando con la misma determinación que su dueña. Clara se preguntaba qué harían cuando llegaran a ese resplandor, qué encontrarían allí, pero sabía que no podía dar marcha atrás. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si las sombras quisieran tragarlos. Los árboles se alzaban hacia el cielo oscuro, sus ramas crujían al viento, y un extraño silencio llenaba el aire. Clara miró hacia atrás una vez, sintiendo una inquietante sensación de estar siendo observada, pero no había tiempo para detenerse. Tenía que seguir adelante, por Max, por el destino que los esperaba. El resplandor se intensificó a medida que avanzaban, hasta que finalmente Clara y Max llegaron a un pequeño claro. Allí, en el centro, había un antiguo altar de piedra cubierto de musgo y rodeado por una luz resplandeciente. Era una escena sacada de una leyenda antigua, algo que no encajaba con el mundo moderno en el que Clara había vivido hasta ahora. La atmósfera estaba cargada de magia y misterio. Max se adelantó y se paró frente al altar, sus ojos brillando con una intensidad inusual. Clara lo observó, asombrada. El perro parecía conocer este lugar, como si hubiera estado aquí muchas veces antes. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo evitar acercarse. Algo en su interior le decía que este altar era la clave de todo lo que había sucedido hasta ahora. Entonces, una voz profunda resonó en el aire, como si proviniera de las piedras mismas. Clara, has llegado al lugar donde todo comenzó. Aquí es donde la verdad se revelará, pero solo si eres digna de conocerla. La voz se desvaneció, dejando a Clara en completo silencio. Se agachó frente al altar, tocando las piedras frías. De repente, una luz brillante emergió de las ranuras del altar, y un objeto antiguo y misterioso apareció ante ella. Un medallón con un extraño símbolo, algo que no reconocía, pero que al mismo tiempo le resultaba familiar. Max se acercó y olfateó el medallón, como si reconociera su presencia. Clara lo levantó con cuidado, sintiendo el peso de su historia en sus manos. En ese momento, una ola de recuerdos olvidados la inundó. Visiones de su niñez, de momentos que creía haber olvidado, comenzaron a surgir en su mente. Recuerdos de su familia, de su vida antes de la tragedia que la había llevado a adoptar a Max. Pero esos recuerdos se mezclaron con otros, más oscuros. Recuerdos de una conexión más profunda con Max, algo que iba más allá de una simple relación de mascota y dueño. Era como si sus almas estuvieran entrelazadas de una manera que desbordaba la lógica. Un nuevo pensamiento atravesó la mente de Clara. ¿Este medallón tenía algo que ver con la figura misteriosa que los había advertido? ¿Y qué relación tenía con el destino de Max? Algo importante estaba a punto de desvelarse. Antes de que pudiera procesarlo todo, una sombra se movió detrás de ella. Clara se dio vuelta rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, podía sentir la presencia de alguien o algo acercándose. Max gruñó, poniéndose tenso, como si estuviera esperando el peligro. Clara no tenía tiempo para dudar. Agarró el medallón con firmeza y miró a Max, quien, con su lealtad inquebrantable, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. El viaje hacia la verdad acababa de comenzar, y ella no podía permitir que el miedo la detuviera. La tensión en el aire era palpable y Clara sentía cómo su corazón latía con fuerza, como si el ritmo de su propio pulso se fusionara con el de Max. El medallón en sus manos parecía brillar con una luz sobrenatural, reflejando un resplandor tenue pero constante, como si algo o alguien lo estuviera esperando. Max comenzó a ladrar con fuerza, sus ojos brillando con un destello inquietante. Clara lo miró, sorprendida por su reacción, pero enseguida comprendió. Algo se acercaba, algo peligroso. La figura que había estado siguiendo sus pasos estaba ahora a su alcance. La sombra que se deslizaba por entre los árboles tomó forma. Primero era solo una silueta oscura, apenas visible, pero a medida que avanzaba fue revelando la figura de un hombre alto, vestido con una capa negra que lo hacía parecer una aparición. Su rostro era sombrío, y sus ojos brillaban con una intensidad que helaba la sangre. Has llegado demasiado lejos, dijo la figura, su voz resonando en la quietud del bosque. Era profunda, casi gutural,
y parecía provenir de todos los rincones a la vez. Clara retrocedió instintivamente, pero Max se interpuso entre ella y el extraño, gruñendo con fuerza, su pelaje erizado. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo lo que había conocido hasta ese momento. El medallón en sus manos brillaba con una luz aún más intensa, como si se estuviera respondiendo al peligro que se acercaba. ¿Qué eres? Preguntó Clara, su voz firme pero temblorosa. Había algo en la figura que la hacía sentirse aterrada, pero también sabía que no podía retroceder. Max dependía de ella, y ella debía luchar por él, por su conexión, por la verdad que había estado buscando. El hombre misterioso sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Soy el guardián de la verdad que has estado buscando, respondió. Pero tú no estás lista para recibirla. Este medallón pertenece a un legado antiguo, un legado que te conecta con lo que está más allá de tu comprensión. Max no dejó de gruñir, sus músculos tensos, dispuesto a atacar si era necesario. Clara apretó el medallón con más fuerza. Sabía que, de alguna manera, ella y Max estaban vinculados a este hombre, a este misterio. Pero algo dentro de ella le decía que no debía temer, que tenía el poder de cambiar el curso de los eventos. No voy a permitir que te lleves a Max, exclamó Clara con determinación. Las palabras salieron de su boca con una fuerza inesperada, como si algo más allá de su voluntad estuviera hablando a través de ella. El guardián la miró fijamente, su expresión cambiando por un instante. No es Max quien está en peligro, dijo con voz baja. Es todo lo que él representa, todo lo que ustedes han sido durante años. El medallón es el vínculo entre lo que fuiste y lo que puedes llegar a ser, entre lo conocido y lo desconocido. Clara no entendió del todo, pero sus palabras la hicieron pensar. ¿Era Max más que un simple perro? ¿Era él una especie de protector, un ser capaz de conectar mundos o realidades? El guardián de la verdad estaba intentando bloquear su camino, pero en su interior Clara comenzó a comprender lo que realmente estaba sucediendo. Todo había sido parte de un plan más grande, algo que solo ahora comenzaba a desvelarse ante sus ojos. Max se adelantó un paso y con un salto inesperado se lanzó hacia la figura del guardián. Clara gritó, pero fue demasiado tarde. El hombre oscuro levantó una mano deteniendo a Max en seco con una fuerza invisible. No entiendes, dijo el guardián con voz llena de pesar. Max no es lo que crees que es. Él no es solo un perro. Él es la clave para lo que está por venir. El medallón en manos de Clara comenzó a brillar más fuerte. La conexión entre ella y Max parecía volverse aún más profunda. Era como si estuvieran fusionándose en algo más grande que ambos, una fuerza desconocida pero poderosa. ¡Liberalo! Gritó Clara, casi sin pensarlo, y la luz del medallón explotó, llenando todo el claro con una intensidad cegadora. Cuando la luz se desvaneció, el guardián había desaparecido. Max, ahora libre, volvió a su lado, mirando a Clara con una confianza que jamás había mostrado. Su cuerpo brillaba con una energía renovada, y Clara comprendió finalmente lo que había sucedido. El vínculo entre ella y Max no era accidental, estaba destinado a ser. El medallón, el guardián, el bosque y todo lo que había sucedido no eran más que piezas de un rompecabezas que había estado esperando ser completado. Clara y Max no eran solo una dueña y su perro. Ellos eran parte de algo mucho más grande, un legado que había trascendido el tiempo. Mientras se adentraban nuevamente en el bosque, Clara sabía que el verdadero viaje recién comenzaba. Habían pasado la prueba, y lo que viniera después solo sería el comienzo de una historia aún más grande, de un destino entrelazado con fuerzas más allá de lo que podían comprender. Fin.